Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, amigos, buenas tardes. Lo prometido es deuda, realmente. Yo la semana pasada había prometido, aquí iba a estar Agustín al lado mío, y como lo verán esta semana, a pesar de que la semana pasada no estuvo, no es echarle en cara, pero me hizo hablar a mí solo. Esta vez vamos a poder hablar con él de la libertad, como yo dije, ¿no? Ya que está muy de moda la cosa, y que además cada vez se va poniendo siempre más de moda, porque cuanto más noticias tenemos, más complicaciones tenemos. Agustín, ¿cómo te va? Buenas tardes y gracias por atendernos una vez más en este programa de Economía Ahora, que hace muchos años que cuenta con tu sapiencia. No, muchas gracias por la invitación, un placer. Disculpame que no pude estar la vez pasada. No pasó nada, no pasó nada. Lo aclaré porque el error fue de mi lado, eso lo puedo decir prometido, tranquilamente porque es verdad. me largué yo solo. He leído algo interesante tuyo con respecto a un desarrollo del país, que fue la época de Domingo Felipe Cavallo, que fue la época que hubo una estabilización dentro de la moneda, dentro del país, y que mi pregunta, luego de leer todo ese artículo, que no vamos a discutir si está bien o está mal Cavallo, a esta altura no tiene sentido, lo que sí me interesó preguntarte es, si ese proceso de estabilización funcionó casi por una década, digamos, ¿por qué hoy deberíamos dolarizar y no usar un proceso de estabilización mejorado y ampliado? Sí, mira, la realidad es que se puede hacer un proceso de estabilización mejorado y ampliado sin dolarizar. La dolarización a mí me convenció Jorge Ávila, porque yo estaba pensando más bien con Nicolás Kachanowski, escribimos un artículo en algún momento, donde proponíamos hacer una convertibilidad, pero mejor que la vez pasada, desde el punto de vista técnico, que era crear el dólar argentino. Pero era un dólar argentino respaldado por el dólar de Australia, el dólar de Nueva Zelanda y el dólar de Canadá. No el dólar americano. No el dólar americano. ¿Por qué? Porque esos tres países son productores de commodities, parecidos a la Argentina. Entonces, cuando Estados Unidos sube la tasa de interés, esas tres monedas se deprecian contra el dólar americano. Entonces te sirve de ese colchón famoso, pero es un colchón que no te genera inflación, que ese es el tema más relevante, porque nuestro combate es contra la inflación, porque la inflación es un robo a los más pobres. Que eso es lo que hay que Obvio, sí, comprender. sí, obvio. Y yo no me canso de repetirlo porque hay que entender que la inflación es un programa de gobierno establecido con el objetivo de robar a los pobres. Esa es la realidad. Entonces, eso hay que erradicarlo a rajatablas de la Argentina. Yo recuerdo, o sea, uno de mis admirados como persona, más que como economista, que es Jorge Ávila, y lo acaba de mencionar. Recuerdo la época dura de él cuando Kirchner lo atacó ante las cámaras y le complicó un poco la vida, pero también recuerdo que estuvo siempre metido en el buque del offshore, de la banca offshore, y que hace mucho tiempo que no puedo hablar con él, estoy intentando hablar con él, porque fue uno de mis primeros invitados tras estos 22 años de estar en el aire, ¿no? Y realmente yo en ese momento lo veía muy alejado y yo lo veo bastante posible todo. Pero me preocupa la dolarización, como decís vos, porque para dolarizar vamos a necesitar tener credibilidad A, confianza B y además avales C. ¿Y podemos hacerlo o no? No estoy criticando, estoy preguntando, ¿eh? Sí, no, está bien la pregunta, está muy bien.
Te digo primero el argumento que me dio Jorge, por el cual me terminó de convencer. El Sí. argumento que me dio Jorge es porque es más irreversible. Y Ah, Argentina necesita credibilidad justamente, necesita seguridad jurídica. Y como ya destruimos los sistemas anteriores, todos los sistemas anteriores, y siempre volvimos a caer en crisis que terminan confiscando la propiedad, a veces a los depositantes, tipo Plan Bonex, entonces le devolves un bono que vale 15 centavos, cuando vos antes podías ir y sacar tu dinero al día siguiente, bueno, te dan claro, un bono de 10 claro. años, que si lo reventás el primer día, perdías el 80%, el 85%. Ese Sí, era, recordemos, los que somos viejitos nos acordamos del bono 9 de julio del Sogaray, que en su también. momento fue terrible. Mi madre era docente y le pagaban con esos bonos. Era terrible Bueno, pero el hay una, por desasio eso y hay que, después fue maravilloso. sí, después hay que ver, justamente cuando vienen las crisis, eligen a quién confiscar. Cuando elegís una crisis hiperinflacionaria, como hizo Alfonsín, al que confiscás es al asalariado. Si pones un plan Bonex, al que confiscás es al El depositante. depositante, sí. Si le pagás con bonos a los empleados públicos, entonces el que paga el pato es el que creó el problema, que es el Estado. Entonces, lo que es en ese Los sentido, empleados del Estado pagarían el pato. claro, pero los empleados del Estado se beneficiaron porque los contrató el Estado. Cuando, por ejemplo, no había trabajo en el sector privado, sale el Estado y te paga. Y encima el Estado argentino paga más que el sector privado. Sí, Entonces sí, ahora no sería irracional que una parte del Estado cobre una parte de sus tickets, de sus salarios en bonos. O sea, yo preferiría eso que las otras dos, me refiero. Pero la dolarización que estamos proponiendo nosotros, o por lo menos para debatirla, evita todas esas confiscaciones. Y entonces lo que pasamos a hacer es una verdadera reestructuración del Estado completa para bajar el gasto público, eliminar el déficit fiscal estructural de largo plazo, ujú, vender una enorme cantidad que van a quedar libres de edificios del Estado, que van a quedar sí, libres tal vez sí, 20.000 edificios y propiedades del Estado, estamos hablando de sí. cifras grandes, y con todo eso pagarías los gastos de la reestructuración de lo que necesitamos hacer, incluida la moneda. Entonces, la reestructuración de la moneda se hace capitalizando al Banco Central y por el otro lado, reestructurando al Estado para que los títulos tengan valor. Fíjate que los títulos ya están subiendo. Valían 20 centavos el año pasado, valen 32 centavos ahora, que es lo que nosotros veníamos diciendo que iba a pasar, que nada más que con que cambie el gobierno los títulos suben, porque este gobierno es anticapitalista, combate en el capital. Si tenés un gobierno que en cambio quiere seducir al capital, atraer al capital, darles reglas de juego estables al capital, ponerle impuestos razonables al capital, el capital va a venir. Y por lo tanto los precios de los bonos van a subir fuerte. Y eso solo mejora el balance del Banco Central, cosa que no están... Porque muchos miran la foto y no miran la película. Vos tenés que generar una película que genere credibilidad, que lo pusiste muy bien al tema, cómo generamos credibilidad. La Claro. credibilidad la genera cuando haces las reformas. Y cuando el segundo paso es cuando las reformas las pasa el Congreso. Es decir, demostrás que tenés un Congreso que te pasa reformas pro mercado, suben los títulos públicos, vienen los capitales, se empieza a restablecer la situación, si haces una cantidad de reformas que permitan dar credibilidad para invertir a largo plazo en Argentina, que de eso se trata, bueno, la dolarización es una de las reformas que te da mayor credibilidad. Y además te asegura que eliminás la inflación a cero en 2 años. Y entonces a los 2 años, cuando Sí. llega el término medio del mandato, yo te puedo asegurar que si vos bajás la inflación a cero en la mitad del mandato, te eligen por una mayoría más grande que la que obtuviste en el año actual. Sí, no hay duda. Yo creo que las consecuencias las estamos pagando hoy por no haber hecho nada. O Totalmente. Y sea, después por haber declamado que iba a ser el cambio y en realidad no fue un cambio, sino fue una totalmente. continuidad. Entonces Bueno, después digo, total, si tenemos los genuinos, ¿por qué vamos a votar los truchos? Y es, terminamos con un gobierno que pensamos que en ese momento no iba a volver nunca más. creo que eso es así. Y luego te va a venir la segunda pregunta que faltaría hacer si se implementa este programa, que es ¿por qué la convertibilidad terminó mal? Sí, Entonces, ahí va yo, porque vos lo dijiste claramente que habíamos tenido una
una quietud de inflación durante un decenio y después, quien tuvimos oportunidad de ver diciembre de 2001 y recordar la vieja época de la gente con las cacerolas contra los bancos, nos acordamos tristemente de cómo explotó todo post la convertibilidad. Sí, Y que la lucha en ese momento era mantenerla o no, ¿no? totalmente. Ahí tuviste por lo menos dos factores muy importantes. Un primer factor fue que cuando vino la crisis del tequila, la Sí, Argentina no tenía una reforma laboral bien estructurada. Entonces aumentó el desempleo más fuerte de lo que tenía que haber ocurrido. El efecto tequila fue un efecto real, o sea, un problema sí, en sí, México, pero que sí. repercutió de manera real en Argentina, entraste en recesión y eso aumenta el desempleo. Eso es lo normal. Pero aumentó mucho más de lo necesario por falta de flexibilidad de la economía. Entonces vos tenés una economía mucho más flexible cuando tenés una moneda dura. Entonces ya no podés ajustar por devaluación, porque si yo no voy a ajustar bajando los salarios a todo el mundo, pero tengo que tener la posibilidad de tener mucho más flexible la economía. Entonces, ese es un primer dato. El segundo dato es el gasto público, porque el gasto público exagerado generó que seguían endeudándose. Si aumentaba la deuda, el problema de la deuda lo tenés con o sin convertibilidad. Ahora no tenemos convertibilidad, pero tenemos un feroz problema de deuda. Y la Sí. Argentina tiene un problema enorme, aunque no tengas convertibilidad. Y entras en recesión igual, aunque no tengas convertibilidad. Entonces, el problema de la deuda es un problema en sí mismo, que no es la moneda, pero tiene consecuencias que las vas a ver. Entonces, ¿qué pasa? El exceso del gasto público te genera una apreciación de tu moneda. Te quedas caro, porque gastás de más. Y como te quedas caro y tenés altos impuestos, entonces no podés competir. Entonces tus empresas empiezan a tener problemas y quiebran o tienen que echar de empleados. Si bajás el gasto público que nosotros proponemos, entonces tenés superávit fiscal y podés mantener una moneda equilibrada sin necesidad de un exceso de apreciación. Y del otro lado, las reformas que te permitan mayor flexibilidad te dan mucho más productividad. Argentina tiene que aumentar la productividad, es decir, Claro. la capacidad de producir de la economía. Imagínate, vos tenés 2 millones de personas que sobran en el Estado porque no producen nada que les sirva a los ciudadanos. ¿Sí? Porque lo que produce el Estado, la salud, la educación, la justicia, la seguridad, lo producías con 2 millones de empleados. Con 4 millones de empleados no mejoraste nada. O sea que hay 2 millones que sobran. Por supuesto, no estoy diciendo que tienen que irse a la calle 2 millones el primer día, ¿eh? No se asusten, que no es lo que estamos diciendo. Es un programa racional de incentivos para que la gente vaya pasando al sector privado. Una de las cosas que hay que hacer es que el sector público pague sueldos menores que el sector privado. Eso Siempre se... sería fundamental. Eso es fundamental, es lo que hizo Singapur durante 30 años. Entonces, cuando vos tenés... Flor de ejemplo pusiste, Singapur era hace 30 años en la peor ciudad del mundo y hoy es la mejor ciudad del mundo, nada más ni nada menos. Sí, pero necesitas poner incentivo para que la gente vaya al sector privado. El otro tema es que los que están haciendo cosas que no sirven se tienen que ir a su casa, pero les seguimos pagando el sueldo durante un año. Y algunos nos critican y dicen, pero ¿por qué tanto tiempo le vas a pagar el sueldo? Si te echan de la empresa no te pagan durante un año. Bueno, pero la ley hoy, sin cambiar la ley, con la ley actual, estás obligado a pagarle durante un año. Yo digo, bueno, usemos ese año, ¿sí? Para hacer Pero el cambio. para hacer el cambio, pero además démosle los incentivos para que vaya a trabajar el primer día, que pueda tener incluso un doble ingreso. O sea que todos pueden mejorar. Fíjate lo que estoy diciendo, que aún el que se va del Estado puede tener un año donde tenga doble ingreso. O sea que puede tener un incentivo interesante para que le pase, porque me va a seguir pagando durante un año, me voy al sector privado y empiezo a hacer otras cosas y Sí, gano un inclusive doble puede ingreso. entrar en el sector privado formal, Por no en el supuesto. informal como pasa hoy. Y ahí viene otro incentivo adicional. Le damos incentivo al sector privado formal para que lo tome. Y no les cobramos las cargas patronales durante, por ejemplo, 2 años. Y todo esto para el Estado le significa un ahorro. Vos haces eso y el Estado va a estar mejor. O sea que el Estado gana. El sector privado gana, porque está teniendo un empleado que, sin pagar las cargas patronales. Y incluso le podrías pagar el entrenamiento, que también lo puedes hacer. O sea, el primer mes o el segundo mes, los primeros 2 meses de entrenamiento. Sí, Haces porque todo en eso definitiva lo que está haciendo es un tobogán. y estás... Hacer un tobogán hacia la destrucción del gasto público superfluo que Y te lo más dura un año, importante, 2 años y listo. y no solo eso, lo más importante es que estamos haciendo más que un tobogán, te diría impulsar el crecimiento del sector privado.
Porque si esa persona, en el minuto que empieza a trabajar en el sector privado, aunque seguís teniendo el costo del Estado, empieza a generar riqueza. Y esa riqueza hace crecer al país, el país es más rico, pero además esa riqueza paga impuestos. O sea, el empresario va a estar pagando impuestos, o sea que te ingresan impuestos, se agranda la torta. O sea, el gran desafío es cómo logramos agrandar la torta de la Argentina. Y la torta se agranda cuando en vez de tener planes sociales sin trabajar, empezás a trabajar. Cuando trabajás en una cosa totalmente improductiva, como controlar precios o medir góndolas, o hacer trámites inútiles en el Estado, que los obligás a los ciudadanos hacer muchos trámites que no valen la pena, que se pueden eliminar. Todo ese exceso de trabajo, los BTVs y demás, que vos mandás a tu coche todos los años a hacer la revisación en tu taller, en tu concesionaria, donde vayas. Ya está, no necesitas mandarlo al BTV. Que te dé un sellito y decís, sí, hice mi revisión anual, ya está. O sea, ya Sí, la sí, lo hice. que pasa es que el BTV es una generación de ingresos. Bueno, Como exactamente. todo. Como Pero todo. generación de ingresos para el Estado implica que es un costo para la persona Sin privada. ninguna duda. Entonces, Bueno, todos los costos que alivias al sector privado es aumentar la productividad y aumentar la capacidad también de inversión y de consumo del sector privado. Entonces se agranda la torta. Todo lo que le sacás al Estado y que va al sector privado se agranda la torta. Y al agrandar la torta puedes bajar impuestos. Entonces, fíjate cómo empezás a hacer una cadena de reformas que tienen un círculo virtuoso que todas llevan a hacer crecer la economía y hacer crecer el empleo en el sector privado. Ese tiene que ser el objetivo. Y nosotros estamos dispuestos a debatir con todo el mundo de cómo hacerlo. Y si tienen mejores ideas, fantástico. Pero el objetivo, que eso sí tiene que ser un objetivo clarísimo de todos, tiene que ser que la cantidad de gente que está en el sector privado sea menor, pero en el sector estatal sea menor, y que pasen al sector privado y que de los planes sociales pasen a trabajar al sector privado. Eso tiene que estar clarísimo. O sea, la medida ahora, del éxito del gobierno es que haya, a fin de la administración de 4 años, 4 millones de empleos privados formales nuevos y que se haya reducido en 2 millones los empleos públicos y en otros 2 millones también los planes sociales. ahora, después de esta charla extraordinaria y algo que no podíamos haber hecho la semana pasada y que esta semana sí. Ahora tenemos candidatos. Tenemos un ministro de Economía, candidato a presidente, que no es economista, por un lado, y tenemos una serie de, o sea, dos candidatos de la oposición rodeados de una serie de economistas que ya los vimos qué pasó en su desarrollo. ¿Quién está más cercano a vos? Bueno, Si hay alguno cercano, ¿eh? sí, por supuesto, hay una cantidad que tienen estas ideas, se han ido, por suerte, la idea de la libertad está creciendo en todos los sectores. Sí, eso desde ya. Pero te diría, desde el más cercano posiblemente es el plan motosierra de Javier Milei, si querés que habla con todas las letras, el plan de Patricia Bullrich, que dice bajar el gasto público, que aumentó al 43 y tenés que volver a bajar al 25, o sea, fíjate, está diciendo lo mismo que estamos diciendo nosotros. Después hay que ver cómo lo implementás. Pero aún Horacio Rodríguez Larreta también está diciendo que va a bajar los ministerios a 8 y empieza a hacer austeridad. Si querés, la gran diferencia de estilos, y que yo veo que sí es una diferencia importante, es que Larreta cree que esta reforma la puedes hacer sentándote en la mesa del diálogo con los sindicatos y los empresarios, ¿no? Digamos, y los piqueteros. Y del otro lado, más bien están diciendo, no, esta reforma la tengo que hacer desde el Congreso, que es lo que corresponde, porque en el Ninguna duda. Congreso están las personas que fueron votadas, los diputados que fueron votados por el pueblo. En cambio, los que están en la mesa del diálogo no los votó nadie. ¿Sí? Pues si van a las elecciones los sindicalistas, a menos que Bueno, pero vayan va a vestidos depender de la fuerza que tenga el gobierno para poder sentarse en una mesa con mayor o menor fuerza. Porque no hay que igual se va a sentarse en tener que ninguna, sentar. no hay que sentarse en esa mesa de diálogo, hay que cerrar. No hay que hablar con la mesa del diálogo. El diálogo es en el Congreso. En el Congreso se dictan las normas de la nación. ¿Vos escuchaste en los Estados Unidos que se reúne la mesa del diálogo? No. No, se reúnen en el Congreso y hablan el líder de los republicanos con el líder de los demócratas. Y ahí sacan las leyes. Entonces, y los empresarios, si quieren hacer lobby, vayan al Congreso a hacer lobby. Los sindicalistas quieren hacer lobby, vayan al Congreso a hacer lobby. Pero los representantes del pueblo de la nación argentina están en el Congreso. Claro. Y esa es la República. Ahí se toman las decisiones. No hay mesa del diálogo. No hay un diálogo paralelo donde se sientan los que nadie votó. Sí, sí. Bueno, hoy yo creo que
el pueblo argentino está totalmente perdido porque no sabe, no entiende. Yo, por suerte, no he votado eso, pero no entiende qué votó, porque hoy no tenemos nada, absolutamente nada. Bueno, pero yo creo que eso, por ejemplo, que yo creo que Patricia lo tiene claro, Sí, y sí. creo que Javier Sí, Milei lo está haciendo. Patricia creo que es la que tiene más, digamos, capacidad de gestión en muchos aspectos. Sí, y Javier Milei lo tiene clarísimo, de hecho, ha resumido toda esta idea en una sola palabra, o en dos palabras, que es la casta. Cuando él te habla de la casta, te está diciendo, miren, esos no son los que tienen que tomar las decisiones. Las decisiones se tienen que tomar en el Congreso, pero tienen que ser elegidos, son los representantes del pueblo, los que están elegidos por el pueblo. Esa es la clave, me parece a mí, ¿no? Es verdad que Javier a veces habla también en contra de los propios políticos que son elegidos por el pueblo, eso es más complicado, pero sobre todo porque hay una cantidad de gente que son permanentemente, viven desde el Estado, hay todo otro concepto. Pero yo me refiero sobre todo al hecho de que los que tienen que tomar las decisiones son los que votó la gente, y no si los empresarios que van a la mesa del diálogo van a las elecciones, ¿cuántos votos sacan? No, no, eso 1%. estamos de acuerdo. Si Estamos de van a acuerdo. las elecciones, digamos, los sindicalistas, ¿cuántos votos sacan? Porque los sindicalistas entran al Congreso porque están colgados en la lista sábana del peronismo. Pero en realidad, si van ellos a las elecciones, sacan 2%. Entonces no tendrías casi diputados Y sindicalistas. muchos políticos también por portación de apellido. Muchos. Sí, por supuesto, y de todos los colores, De porque todos los colores, no hablo de un partido en general. sí, 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 los tenés desde el Tenemos, norte hasta claro, San Isidro, exactamente. lo tenés a Pose, ¿viste? Es increíble, ¿viste? Que los sanisidenses sigan votando al apellido Pose. Yo por definición no votaría jamás al apellido Pose, porque no puede ser que tengas un tipo que esté 40 años o 50 años, o sea, es ridículo. Sí, Entonces, sí. una familia que durante 45 o 50 años esté en el mismo lugar, eso es absurdo, o sea, eso es casta, eso es la definición más clarita de la Bueno, pero casta. eso lo debería resolver la justicia también. Como No, pero resolvió eso lo tiene que determinados resolver. casos. No, pero ahora es la hija por ejemplo, ahora está Macarena Pose, pero es un tema de los sanisidrenses. Los sanisidrenses tienen que empezar o sea, hay un tema de ¿Por qué educación. pose? ¿Por qué pose? Claro. Bueno, pero se tendría que pensar un poquito de qué pasa. Porque tenés un problema. Cuando una administración se repite y se repite y se repite, hay un incentivo inmenso a que aumente la corrupción Ninguna duda. y a que estés enganchado con todos. O sea, se terminás enganchado con todos, con los sindicalistas, con los que están en la Villa de la Cava, con los que no sé qué, están todos enganchados. Hay que romper eso. Pero eso, tomé el caso de San Isidro porque es patético y es como exagerado y no es el típico del peronismo. Pero en el fondo es lo mismo, cuando podrías tomar Gildo y Fran en el norte o podés tomar una cantidad. Entonces, creo que, pero ahí nos metimos un poco en el tema político, ¿no? Pero digamos, está claro. Pero es que todo afecta, Agustín, porque vos necesitas tener una capacidad política para poder hacer las reformas económicas que necesitas, que es lo Sí, que estás diciendo vos. Vos necesitas un gran apoyo del Congreso para poder poner las leyes necesarias para hacer los cambios de fondo, que hoy la sociedad lo exige, hoy la sociedad lo pide, pero estamos de los acuerdo con eso. políticos no hablan de lo que necesita la sociedad. Sí, y después vas a necesitar que digamos, la sociedad, o por lo menos una buena parte de la sociedad, apoye los cambios con los problemas que van a enfrentar. Porque así como te cortan las calles hoy, te las van a cortar mañana, o van a intentar cortarlas mañana, y te van a tratar de paralizar el país y una cantidad de problemas. Y ahí vas a tener que enfrentar esa situación, por ejemplo, sacándole todo el financiamiento a los intermediarios, que son los que Claro. financian esas cosas, y que la ayuda social en todo caso vaya directamente al ciudadano desde el Estado sin intermediarios. Entonces haces una cosa automática totalmente distinta. Y al eliminar los intermediarios vas a dejar de financiar todos esos grupos. Y Entonces, yo pienso algo que ninguno lo menciona, pero con los años de amistad que nos unen, me animo a decírtelo. ¿Y qué hacemos con las empresas públicas? Porque eso es otra financiación inmediata, permanente, constante y con problemas. mirá, muy simple. Hay empresas que no son, primero, empresa pública no existe, porque el Estado no puede ser empresario, porque ser empresario es arriesgar tu dinero. O sea, arriesgar el dinero del otro no es ser empresario, es otra cosa, habría que poner Claro. otro nombre, ¿no?
O sea, no existe la empresa. Lo que hay son personas que utilizan un monopolio legal en beneficio propio de los propios que la administran, pero no de la Argentina ni de nadie más, de ellos mismos. Por ejemplo, el caso, uno de los más patéticos, Río Turbio. ¿Sabes cuánto paga de sus costos con sus ingresos Río Turbio, donde se produce, donde teóricamente están sacando carbón, que además es Teóricamente, nada debe eh, pagar. El 5%. 5%. 5%. Exactamente, 5%. ¿Y O sea, Astillero Río Santiago, qué tal? Astillero Río Santiago, que son 3.000 personas trabajando, ¿no? Y Cobrando las sacan extras. alguna lancha cada tanto. ¿No? Cuando si fuera un sector privado, no podés financiar 3.000 personas y sacar una lancha cada no sé cuántos años. O sea, es otra disparate. Aerolíneas Argentinas, pierde $1.000.000 por día. Bueno, muy Pero simple, eso es un privatizar caño de dinero que sale todos los meses. ¿Eh? todos los meses. Eso hay que privatizarlo. Entonces, por ejemplo, líneas de bandera en el mundo prácticamente no tiene ningún país, ni Estados Unidos. Los que tenían antes, como Italia, España, Francia, ya no tienen más, se han privatizado. Entonces, eso hay que privatizarlo, no tenés que tener línea de bandera, porque además está ampliamente demostrado que si vos tenés cielos abiertos, las tarifas bajan, no suben. Claro. O sea, si al revés, si Aerolíneas Argentina trata de que no bajen las tarifas, que no que te compitan las JetSmart y las otras que te vienen, y qué sé yo, las LATAM o los que fueran, que no te compitan, porque si no te empiezan a competir y te Bueno, bajan una las gran tarifas. apertura de cielos abiertos había hecho Mauricio Macri y la destruyeron, una de las Bueno, primeras cosas que destruyeron. claro, entonces lo que hay que hacer ahí es privatizar Aerolíneas Argentinas. A ver, Milei dice, bueno, se las regalo a los pilotos. Yo creo que eso no va a funcionar. Pero, digamos, para mí hay que tratar de privatizarla. Y si no, la tiene que cerrar. O sea, y punto. O sea, vos no podés estar, porque hay que entender lo siguiente. ¿Quién paga Aerolíneas Argentinas? Todos, Los pagan todos, y todos. al que más le pega es al que no viaja. Ah, Pues seguro, nosotros claro. pagamos una fracción pequeña de Aerolíneas Argentinas y la misma fracción pequeña la paga un operario que Sí, gana una quincena, que gana una parte mucho menor, proporcionalmente paga más. Y por eso después cuando tenés la inflación, el que más la paga es el más pobre. es el más pobre. Entonces cuando vos eliminás los gastos extras y eliminás la inflación, el que más se beneficia es el más pobre. Y de hecho esto es así, por eso cuando vino la convertibilidad, la pobreza cayó a la mitad en 2 años y medio, a la Sí. mitad, del 44% al 22%. Nuestro objetivo tiene que ser en bajar muy rápido a la mitad la pobreza. Y vos que sos un estudioso, para vos, ¿cuál fue el error de la convertibilidad? Bueno, varios, pero tuviste, por supuesto, Digamos los más notorios. sí, por ejemplo, Cavallo hizo una gran privatización, con Sí. problemas, con un montón de problemas, pero claramente mi primer teléfono tardé 27 meses en pagarlo antes de que me lo entreguen. Vino la privatización y te colocaban en 2 días el teléfono. O sea que Así es. es un cambio notablemente positivo para los consumidores, ¿no? O sea, imposible decir que no lo es. Pero algunas cosas se hicieron mal y qué sé yo. Lo que no hizo el Mingo fue eh, la reestructuración del Estado, que también era necesaria. Cuando hubo un informe de Fiel de fines de los 90 que calculaba que sobraban 900.000 personas en Estado. Esos 2 millones que había, Fiel ya calculaba que 900.000 personas sobraban. Y ahora tienes 4 millones. ¿Sí? O sea, eso es el O nivel de, sea, de ya sobraba exageración. casi la mitad y ahora sobran 3 veces No, más. no, por eso es un disparate. Entonces, lo que pasa es que vos tenés un montón de maestros, pero ¿cuántos están frente al aula? Pues yo quiero el Ese es maestro otro de frente los al aula, problemas. ¿no? Sí. Entonces, por nosotros tenemos 3 veces más maestros por alumno que Australia. Pero Sí. Australia tiene una excelente educación con 1/3 de los maestros por alumnos, mientras que nosotros tenemos una educación pésima con 3 veces más, entre comillas, docentes. Porque el verdadero maestro es el que está, que a mí no me gusta llamarlo docente, me gusta llamarlo maestros, son los que están adelante del Adelante alumno, del alumno. ¿no? Están todos los días pensando en los alumnos. Entonces, esos son los maestros. Entonces, pero bueno, ahí tenés también todo un proceso de O comprender. sea, en grueso hablas de que no hizo las reformas necesarias para poder sostener la moneda. Sí, porque tenía que haber hecho las reformas para flexibilizar la economía más rápidas, tendría que haber hecho tratado de libre comercio, que no hizo, tenés que abrir la economía y hacer tratado de libre comercio para que sean seguros para largo plazo, y tendría que haber, digamos, no aumentado la deuda, y finalmente lo que hizo, que fue lo que terminó de quebrar todo, es permitir endeudarse a las provincias, que al principio no los dejaban y después los dejaron. Cuando permitieron endeudar a las provincias se endeudaron
tenían el 50%, o sea, la deuda era 2/3 de la nación y 1/3 de las provincias. Pero ese tercio de las provincias pagaba la misma cantidad de intereses que toda la deuda de la nación. Entonces era equivalente lo que pagabas por año por la deuda de las provincias que de la nación. Era desequilibrado. Lo cual te demostraba, primero, que estaban pagando una tasa exageradamente alta, porque pagaban el doble de tasa a las provincias que la nación. Significa que nadie creía que esas provincias eran viables. Entonces estás permitiendo que provincias inviables se endeuden. Y eso terminó generando una desconfianza fenomenal, y entonces la gente empezó a creer que la convertibilidad se terminaba, porque además Alfonsín y Duhalde decían que era una fantasía y que había que salir del tema, Sí. y uno era oficialista y el otro opositor, y los dos decían que era una fantasía el 1 a 1, entonces generaron un ruido contrario al propio sistema permanentemente. Durante 6 años criticaron el sistema, y entonces finalmente llegó un momento que la gente se asustó cuando vino la crisis, que además fueron varias crisis internacionales. Tuviste la crisis de Tailandia, la de Hong Kong, la de Rusia, la de Brasil. Todo eso le pegó a la Argentina, empezó la fuga de capitales. Y ahí se Y terminó el tema, todo. y para mí uno de los grandes errores que cometió fue hacer una contabilidad bancaria bimonetaria cuando no existía el respaldo necesario. O sea, acordate que uno pasaba pesos a dólares, dólares a pesos, y los dólares no estaban. No, yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que si hacían las demás cosas, eso no era problema. Ajá. Eso yo creo que no era problema. Ah, claro. Sí, Pues sí, el ahora problema entiendo. fue, O el sea, problema si hubiera hecho las reformas necesarias, eso no no se habría puede, habido el no, problema. porque cuando la gente te dice, bueno, pero si se van todos los dólares juntos, no están los dólares. En ningún sistema del mundo. ¿En qué sistema del mundo si se te va un 20% de los depósitos se sostiene? En ningún sistema del mundo se Ninguno. sostiene. O sea, deberías no tener digamos, la reforma de Diego Giacomini, si querés, sería que no tengas la posibilidad de que los bancos presten dinero. Entonces, si los bancos no pueden prestar dinero, entonces no quiebran ¿Para qué está nunca el banco? y tienen los dólares ahí metidos, pero tú no te puedes pagar tasa de interés. Claro. ¿Sí? Y tampoco tiene crédito el sector privado. O sea, tenés que hacer un esquema distinto. Se puede hacer, que es el que Jorge Ávila incluso tiene la idea también de separar donde depositas y donde prestas el dinero. Pero en todo caso, en cualquier país que hay una fuga tremenda de capitales, tenés una flor de crisis. Eso está clarísimo. Entonces la pregunta es, ¿por qué generaste esa fuga de capitales? Porque no había credibilidad. ¿Por qué no había credibilidad? Porque tenías exceso de deuda, fundamentalmente exceso de deuda de las provincias. Sí, o tenías un combo argentino, como dice que los estudios de economía que tenemos todo el mundo, Japón y Argentina. O sea, somos nosotros el ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Pero, ¿y cómo Por ves? ahora, pero yo creo que vamos a hacer un cambio importante. Ojalá, ojalá. ¿Con quién te estás identificando económicamente? ¿En Plan Melconian tuviste oportunidad de verlo o Nosotros oírlo? Sí, nosotros nos vinieron a ver los de Meconan, que tienen un lindo equipo de trabajo, que está Enrique Sewach, está hace más de un año, y está, digamos, Jorge Vasconcellos, está Santangelo y demás, y tenemos bastante coincidencia. Tal vez las diferencias sean más de la velocidad y del coraje de tomar las medidas adecuadas, ¿no? Y la convicción, tal vez, porque yo estudié mucho, nosotros estudiamos siempre qué países hicieron las reformas. Cuando vos mirás los países que han hecho las reformas con mayor profundidad, son países que empiezan a crecer al 7% anual. Entonces, cuando vos pones en tu planillita de Excel el 7% anual, todo te cierra. Sí, claro. Pero claro, vos tenés que decir, voy a crecer al 7% anual y creerte que vas a crecer al 7% anual. Por Y ejemplo, lograrlo, y lograrlo. y lograrlo. Prat Guy no se lo creía, él decía, vamos a crecer al 3% anual. Si vos creces al 3% anual, no te cierran los números. O sea, Argentina tiene que crecer al 7% anual, pues tenés que crear empleo muy rápido para poder absorber todo lo demás. Yo creo que o hacés las reformas y creces al 7%, o las haces tibiamente para crecer al 3% y terminás volcando. Eso es lo que yo pienso, puedo estar equivocado, pero eso es No, lo que no, yo está creo. bien, está bien. Si vos haces las reformas profundas, creces al 7% anual y vas a tener éxito, porque además hiciste una dolarización y a los 2 años tenés inflación cero y la gente te vota. Si haces reformas más tibias, terminás creciendo al 3% y no te alcanza. No te cierran los números, no hay forma de que te terminen de cerrar, porque tenés que pagar los intereses y demás, y qué sé yo, y no te terminan de cerrar los números. Tenés que hacer permanentemente, estar ajustando permanentemente. Mucho mejor. Igual Argentina tiene unos, digamos que 15 años muy, muy difíciles a futuro.
porque creo que el estado del Estado es mucho más grave ahora que cuando asumió Mauricio Macri, Es mucho más grave hoy que cuando asumió Mauricio Macri, con mucho más problemas además. con mucho más problemas, sin lugar a dudas, porque tuviste dos gobiernos, el de Mauricio que lo empeoró y el actual que empeoró más todavía. Claro. O sea, tenés 8 años de mayores problemas. Digamos, el tibio y el que profundizó. Sí, o sea que sin duda eso es cierto, pero yo tengo una enorme confianza en la capacidad de las personas en un mercado libre. Cuando vos liberás una economía, vos tomás las economías soviéticas. Habías tenido en algunos casos 80 años de comunismo. Abriste las economías y empezaron a crecer como una moto. Sí. Tuviste problemas, y tuviste problemas sobre todo en los que hicieron programas tibios. Los 5 países que hicieron programas profundos tuvieron un crecimiento muy grande. Tomás Irlanda. Irlanda era el país más pobre de Europa, un desastre total. Hasta se ríen los europeos, que se reían de los polacos y de los irlandeses, como los tontos del barrio, ¿viste? Lo que sea. Y sin embargo, hicieron las reformas en Irlanda, bajaron los impuestos, hicieron la reforma laboral, abrieron la economía, adoptaron el euro, o sea, dolarizaron. El equivalente a dolarizar es adoptar el euro. Les adoptaron el euro, ya no tuvieron más manejo de la política monetaria, no podían hacer ninguna cosa para evitar los ciclos y bla, bla, bla. Y sin embargo, empezó a crecer como una moto, y no solo pasó a la Argentina, que era mucho más pobre que la Argentina, y nos pasó el trapo rápidamente, sino que alcanzó a Estados Unidos y lo pasó a Estados Unidos. Sí, Y sí. hoy Irlanda es más rico que Estados Unidos, per cápita. Y además yo tuve la suerte de estar en Irlanda en 2019 y además la cantidad de juventud que atrae. Por Eso es supuesto. importantísimo, es como decís vos, apertura del mercado laboral, generación de trabajos privados, generación de economía muy fuerte. Bueno, hoy tengo, justo en mi casa vienen a ver mis sobrinos a ver a River. Somos todos de River. Bueno, todos no, pues hay algunos que de Boca, pero los que son de River. ¡Echalo! Si de Boca, echalo. Yo Y obviamente, yo soy casi muy fanático. Pero uno de los que no puede venir justamente es porque está en Irlanda. Y se fue a Irlanda porque es ingeniero y le pagan 10 veces más que acá. Claro, claro. 10 veces más, 10 veces Y más. yo tuve justamente con la camiseta de River en 2019, después que habíamos salido campeones en el Bernabéu, y todo el mundo te conocía. Yo pensaba en Inglaterra ni nos van a jugar. Todo el mundo te conocía porque era Argentina y porque te hablaban. Hay cantidad de argentinos impresionante. ¿Qué pasa con eso? Es el irse de un país sin futuro y sin luz en el camino a un país que tenés luz en el camino y muy buenos ingresos. Bueno, yo te apuesto que en 15 años, si hacemos las reformas, Ojalá. Argentina va a ser el país que va a estar atrayendo a todos los jóvenes que se fueron, o por lo menos una buena parte de los que se fueron, porque acá va a haber unas oportunidades de crecer y de ganar dinero como en ningún otro país del mundo. Yo solo espero que después de tantos años de hablar tanto como con vos, como con Aldo, como con Martín, que Martín tenemos la desgracia de haber sido compañeros de facultad, Mirá. Los escuchen. Es lo único que pido, que escuchen algo nuevo, porque de lo que ya conozco no funcionó. Mira, yo te digo, te aseguro que hace 6 años atrás no escuchaban estas ideas, hoy las escuchan. Lo sé. Yo soy uno de los pocos que vengo hablando con ustedes hace más de 15 años. Sí, y lo ves que está López Murphy, y López Murphy está cerca del gobierno, Espert, o sea, del próximo gobierno, ¿no? Y José Luis Espert lo mismo, Javier Milei tiene un impacto tremendo, o sea que empezás a tener una cantidad de economistas que tienen nuestras ideas y que los están escuchando. Yo tengo mucha confianza en que se viene un cambio importante. Ojalá. Bueno, te dejo que sigas con tus ocupaciones. Próximamente vamos a estar charlando más llegado el fin del cambio, y mandarle un saludo a todos tus compañeros de ruta, que sé que han luchado mucho tanto como vos para ser escuchados y que hoy realmente están en la proa del barco. Hoy es lo que vos decís, la gente está mirando a la libertad con mucha más ganas que a todo lo demás. Y está un poco podrido de lo que pasó durante tantos tiempos, probando siempre lo mismo, que hemos fracasado, ninguna duda. Sí, y además nos ha pegado en el bolsillo, o sea que Claro.
cantidad Ahora, de gente que realmente le cuesta llegar a fin de mes. sí, es real. Ojalá que podamos resolver el problema para no seguir expulsando gente que preparamos acá y que trabajan muy bien afuera, ¿no? Y que a nosotros nos Exactamente. cuesta, que es lo peor. Es así. Muchísimas Totalmente. gracias, Agustín, Muchas por gracias a la ti. atención. Gracias por la enseñanza. Un saludo a tus socios y amigos y nos vemos próximamente. Chau, Buenísimo, un gran chau. abrazo. Muchas Buenas gracias. tardes, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, ustedes lo escucharon, ni más ni menos que Agustín Echevarne, un tipo que habla de libertad hace mucho tiempo, se ha pegado paredes, se han pegado golpes, tanto él como Aldo Abraham, como Martín, pero hoy están en la proa del barco sin ninguna duda, porque la sociedad se está dando cuenta que es el único camino. Y espero que se dé cuenta y que además exija que sea el único camino. Yo por lo pronto estoy en el barco de ellos. Si usted me quiere acompañar, venga, vamos a hacer cada vez más. Buenas tardes a todos. Gracias, Agustín. Nos vemos próximamente. Chau, chau. Un abrazo. Hasta luego.